¿Qué tal, amigas y Queridos amigos? amigos, Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales. Gracias por venir. Al contrario, abogado, muchas gracias. Pues es un tema que siempre, más que novedoso, siempre lo hemos tenido en la legislación mexicana y que obviamente en los últimos años ha cobrado una importancia muy importante, puesto que de ser un asunto de carácter civil familiar se ha convertido también en un asunto de carácter penal y obviamente de carácter social, puesto que las mujeres al no contar con los alimentos que establece el Código Civil por parte de su pareja, no necesariamente tiene que ser el esposo, sino también el concubino o la persona, la pareja, tiene esa obligación de proporcionar alimentos, no nada más a los hijos, sino también a la pareja misma. ¿Qué nos puede comentar, licenciado, sobre este tema de la pensión alimenticia en el Distrito Federal? Bueno, aquí vamos a ver muchos aspectos. En primer lugar, el artículo 302, si mal no recuerdo, del Código Civil vigente para el Distrito Federal, establece con meridiana claridad que los alimentos comprenden una serie de elementos, como son la comida, la habitación, el vestido, el proporcionar educación a los menores, y integrarlos, o sea, que se coadyuve con ellos para que se integren a la sociedad como personas probas. Para eso es la educación, proporcionarle una carrera, un arte, un oficio, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a sus necesidades. Inclusive también comprende las diversiones. Nosotros vemos desafortunadamente con mucha regularidad en los juzgados familiares que hay dos tipos de asuntos que se llevan ahí en gran medida: pensiones alimenticias y juicios sucesorios. Eso nos habla que hay una problemática social en estos temas y que obviamente el Poder Judicial, al tener tantos asuntos, pues no se da abasto en resolverlos. Afortunadamente, el proceso que se lleva ante un juzgado de lo familiar, vemos que ya es un poco más ágil. Bueno, tiene muchas aristas los procedimientos ante los juzgados de primera instancia en materia familiar. Básicamente se tiene en favor de la persona que necesita los alimentos y de los menores, obviamente, y de la mujer o el hombre también puede ser, que necesite los alimentos, las medidas provisionales. Entonces, en el momento en que la persona presenta la demanda de pensión alimenticia, el juez inmediatamente gira los oficios respectivos al lugar en donde labora, a efecto de que informe a cuánto ascienden sus ingresos y decreta una pensión alimenticia provisional. ¿Para qué? Pues para que la persona que necesita los alimentos inmediatamente empiece a obtener esos alimentos y obviamente se sigue el procedimiento en sus cauces hasta que se emite sentencia, pero por lo pronto el acreedor alimentario ya tiene una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades primarias. Aquí nos encontramos, licenciado, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo porque también usted es abogado postulante, y nos encontramos con una serie de abusos por parte de la mujer. ¿Por qué? Me refiero a lo siguiente: cuando la mujer solicita pensión alimenticia, puede ser para ella o para los menores, cuando solicita la medida provisional de los alimentos, si tiene conocimiento en dónde labora su pareja, el juez se aboca a acordar esa petición mediante una medida provisional, gira el oficio a la empresa y esa discreción del juez determinar qué porcentaje. No fija una cantidad determinada, sino el 10, el 20, el 30, nosotros vemos que por lo general es el 30%, pero nos encontramos con el abuso de la siguiente manera:
El hombre proporciona los alimentos y es usual que no le firma un recibo por esa cantidad. Y puede pasar X cantidad de años y cuando le llega el descuento vía nómina, pues el hombre dice, espérate, pues es que yo sí he cumplido con mi obligación. ¿Usted considera que el auto donde está determinando esa pensión provisional, inclusive antes de que se le notifique la demanda, es inconstitucional? Bueno, definitivamente el juicio de alimentos es de interés público y va tendiente a proteger a la familia, tendiente a proteger a los menores. Entonces, así como lo plantea, puede ser, pero también se abre el procedimiento para que el deudor alimentario acredite ante el juez pues que se ha proporcionado alimentos. Obviamente, ninguno al dar el dinero pues le das que firme un recibo. Así es. ¿Verdad? Pero también eso puede suceder. Pero yo también he llevado dentro de la práctica profesional muchas ocasiones, y porque no critique también a mi género, pero muchos hombres llegamos, prometemos, embarazamos y después nos olvidamos y quedan menores sin ninguna protección. Entonces yo creo que lo más importante es el interés mayor. Y el interés mayor obviamente es el de los menores, antes que el de la pareja, el de los menores. El interés superior claro. del menor. Entonces yo creo que la medida provisional es muy acertada para que se proteja primeramente el interés del menor. Después, en su caso, de la mujer, si no trabaja, si no tiene bienes, si no tiene manera de subvenir sus necesidades alimentarias, pues también es muy justo que se le proporcione la pensión. Y considero que como medida precautoria, medida provisional, mejor dicho, está bien porque está protegiendo. No es inconstitucional desde mi punto muy personal de vista, porque se le da la oportunidad al demandado, al deudor alimentario, de defenderse en el procedimiento. Pero ha pasado que transcurre el tiempo y todavía no se le notifica la demanda al deudor alimentario y la señora sigue cobrando quincenalmente en la empresa y el señor, bueno, pues no todos tienen una economía, una solvencia como para recurrir a un abogado particular o inclusive ir con un defensor de oficio que tiene que ir muy temprano para que se le preste la atención. Pasarán 2-3 meses y mientras tanto el acreedor alimentario pues ya cobró esa cantidad y aquí se le estaría violando su derecho de audiencia. Entonces, si él todavía no contesta la demanda y siguen cobrando, pues entonces, ¿cómo va a responder el deudor a esa demanda instaurada en su contra? Por eso es que le comentaba esta situación. Y no es algo raro, desafortunadamente es algo que vemos todos los días en tribunales y nos percatamos de esa situación. ¿Usted consideraría que se obligue a la autoridad, en este caso el juez, para que de inmediato se le proceda a notificarle y no pase el tiempo? Porque aparte se está dilatando el procedimiento. Bueno, aquí hay una situación y ahí permítame diferir con usted, ahí no puedo estar de acuerdo. No hay que confundir la medida precautoria, la medida provisional, la medida que va a asegurar el interés mayor de los menores con el debido proceso. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que soy deudor alimentario y llega mi descuento en mi nómina, inmediatamente voy a recursos humanos, veo de a qué se debe y me van a decir, bueno, tienes una pensión alimenticia porque me voy a este oficio. Y en lugar de dejar que pasen los 2-3 meses a que así menciona usted, me voy al juzgado y me notifico y ahí abro inmediatamente la posibilidad de defenderme. En una medida provisional de este tipo, ¿se podría dar intervención al Ministerio Público del delito de no proporcionar alimentos? Bueno, tratándose de un asunto de índole familiar, obviamente tiene la intervención el Ministerio Público, le tiene que dar esto al Ministerio Público adscrito al juzgado. Ahora bien, si yo dentro de mi escrito que voy a presentar, digo, y desde este momento de ese vista al agente del Ministerio Público, efecto de que en ejercicio de la acción penal investigue e integre una verificación previa por el delito que podría ocasionarse, podría ser, o si puedo ir por la vía civil concomitantemente con la vía penal y presentar una denuncia por el abandono que hubo de un menor. Pero si ya está conociendo un juez. Pero son acciones diferentes. Sí, pero ya está conociendo un juez, o sea, vía jurisdiccional y el Ministerio Público es administrativo.
Aquí lo que quiero llegar a lo siguiente: si ya se le está entablando un juicio de alimentos en contra del deudor, que de alguna manera se le va a dar la oportunidad al deudor alimentario de acreditar que él sí está dando la pensión, luego entonces, ¿por qué darle intervención al Ministerio Público si ya se está viendo el asunto en vía y forma? Entonces, aquí vuelvo a insistir, se está llevando el asunto a un extremo, porque en materia penal es privar de la libertad a la persona por la comisión de un delito. Un delito de abandono. Entonces, de menor. Si una persona, un deudor alimentario, dice, espérate, yo sí he dado los alimentos, es más, tengo la manera de acreditarlo, ¿por qué irse a un asunto de carácter penal cuando ya lo está conociendo un juez? Obviamente el juez tiene mucho mayor jerarquía. Bueno, hay que recordar que el Ministerio Público tiene su carácter de representante social. Entonces, si tratándose de un asunto por el cual se está protegiendo al menor, yo no le veo el motivo, ¿por qué no? Ahora, si el Ministerio Público no va a sancionar, el Ministerio Público va a integrar una averiguación previa, tendrá que integrar el cuerpo del delito, la presunta responsabilidad, ver si existen o no los elementos para hacer el pliego de consignación y consignar a un juez penal. Y en ese aspecto de averiguación previa tiene todo la posibilidad de defenderse. Y si, como usted dice, el señor tiene cómo acreditar que sí da alimentos. Pero si es provisional. No estamos hablando de una sentencia donde entre lo que debe determinarse una sentencia es la pensión alimenticia de carácter definitivo. Aquí es provisional. Luego entonces, ¿por qué iniciarse? Le digo porque son asuntos que se ven todos los días, que lo estamos llevando y pues bueno, yo creo que es un abuso que se le está haciendo a la parte deudora, independientemente que pueda acreditarlo o no, puesto que ya lo está llevando ante una autoridad de carácter jurisdiccional. Aquí podría caber un amparo indirecto, bueno, para protegerse el deudor cuando de manera dolosa o de manera caprichosa por parte de la otra parte así lo hiciere. Bueno, aquí hay una situación muy importante. Usted está hablando de una persona cumplida, seguramente no debe ser mexicano, es una persona cumplida que le da a la manutención del hijo y quizá hasta de la pareja, y que aún así ella, en forma por demás dolosa, va y presenta demanda para tener la pensión alimenticia provisional, y aparte presenta una denuncia de hechos para que esta persona cumplida y todo eso se le constriña inclusive a perder la libertad. Pero a mí me ha tocado dentro de la práctica profesional, que no son de tan pocos años, que hay personas que ejercen su trabajo por su cuenta. Sí, no hay manera como le descuenten un peso. Sí, se presenta la medida provisional y no sirve de nada porque la persona, con todo respeto a mis amigos, tengo muchos amigos taxistas, maneja un taxi, hablo de un asunto que me tocó. Entonces, ¿cómo le van a comprobar el ingreso? 1, 2, ¿a quién le van a girar el oficio? Para que le descuenten. Y 3, yo conozco muchos compatriotas que llegan, incluso casados, embarazan a una mujer y después se desobligan. Adiós. Y tampoco se vale. Entonces yo creo que la vía penal es una vía elemental para ese tipo de asuntos. Por eso le digo que debemos de tomar en consideración el asunto, el tipo de asunto que estamos hablando. Si es una persona que trabaja, que se le puede llevar el oficio y que le empiezan a descontar y que está garantizado el alimento del menor principalmente, pues no hay ningún problema. Pero tratándose de este tipo de personas que no se les puede localizar, que no se les puede girar oficios porque no tienen un trabajo fijo, entonces, ¿cómo le va a garantizar la pensión? Si presenta la denuncia de hechos y llega el Ministerio Público y le dice, a ver, ven, vamos a ver esta averiguación previa, podemos llegar a la posibilidad de que esta persona se comprometa y empiece a dar los alimentos y los garantice conforme al artículo 317 del Código Civil, que dice la forma de garantizar alimentos, pero sería cada caso en particular. Sí, recordemos que el juez, al momento de dictar el auto admisorio, se le previene a la parte demandada para que manifieste, es muy importante, para que manifieste bajo protesta, decir verdad,
¿A cuánto ascienden sus ingresos ordinarios y extraordinarios? Entonces, al momento de que se le dé esa oportunidad a la parte demandada de contestar la demanda, en el supuesto de taxistas o de personas que no tienen un trabajo en donde se les paga vía nominal, manifiesten esa situación bajo protesta. Pero yo creo que se ha llegado a los extremos. Ya el hecho de que el legislador en el Distrito Federal haya establecido una sanción de carácter penal, yo creo que es porque también se ha visto que en la sociedad mexicana, no nada más en el Distrito Federal, me refiero en toda la República Mexicana, y no creo que nada más en nuestro país sea de este tipo de situaciones, sino en todo el mundo, una irresponsabilidad por parte del hombre. Pero también tengamos en cuenta, licenciado, de que la situación en nuestro país, en el Distrito Federal, las fuentes de trabajo son muy pocas, y las que hay están muy mal remuneradas, y pues bueno, pues simplemente pues un obrero, una persona, un empleado, cuánto tiene que percibir para pagar propiamente los alimentos, que es la comida, la educación de los hijos, todo lo que, la manutención, todo lo que conlleva, pagar la renta, transporte. O sea, es una cantidad, si le echamos lápiz, yo creo que es una cantidad muy importante, que bueno, la Constitución dice que el salario debe ser remunerador. Sí, exactamente, no cierto, y eso no es cierto, eso es letra muerta, desafortunadamente, en la ley. Entonces, ¿cuánto debe de percibir una persona? Claro, esto no representa el hecho de que la persona que está obligada a cubrir una pensión alimenticia, pues no la pague. O sea, es muy importante, ¿no?, también ver esa situación. Pero volvamos al tema, lo vemos todos los días y vemos, considero, porque lo he visto en tribunales, un abuso por parte del otro género, que yo creo que sería bueno pues concientizar a las damas, a las señoras, de que yo creo que llegando a pláticas conciliatorias antes de interponer una demanda, pues sería lo más prudente, ¿no? Yo voy a darle una respuesta metajurídica y vuelvo a mi querido país. Usted atinadamente dice que el salario no es remunerador, que la fuente del empleo está muy pobre, que no existe una verdadera, un estatus que tenga la persona. Vamos a hablar del 60%, el 70% de la población. Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué antes de tomar una responsabilidad como es la procreación, por qué no piensa en toda la situación económica? Porque es muy fácil. Llegan y llevan a cabo el noviazgo, la relación y todo, y ya cuando ven las consecuencias de sus actos, entonces dicen que no. Entonces yo creo que la ley es buena y que las medidas provisionales son buenas, que no se toca la Constitución, que no se va en contra de la Constitución, y que sí deberíamos de educar más a nosotros como género masculino, de que si vamos a tomar una decisión de tener un niño, pues seamos responsables. Es que no puede ser. Yo he tenido asuntos de hombres casados que llegan y engañan a mujeres menores de edad, y aún así no quieren dar la pensión alimenticia, siendo casados. Usted acaba de tocar una palabra muy importante, que es educación. Eso. Si educamos a la población, sobre todo a los jóvenes, desafortunadamente ellos lo que ven, lo que aprenden en casa son conductas aprendidas, y eso pues va repercutiendo. Tenemos un atavismo de esta naturaleza que hace que los hombres, al pasar el tiempo, tengan este tipo de conductas, y se ha llegado al extremo. Y ese extremo obviamente también tiene un costo, porque nada más es el costo entre ellos, de pagar un abogado, de todo la maquinaria que se tiene que echar a andar, lo que tiene, el recurso económico que tienen que erogar, sino que también el costo jurisdiccional, todo lo que le cuesta al Estado en papel, en salarios, de jueces, de magistrados, de secretarios de acuerdos, de actuarios. Porque también tiene un costo el hecho de interponer un juicio. Claro. También tiene un costo el de interponer el recurso de apelación. También tiene un costo el interponer un juicio de amparo. Y así, o sea, todas las etapas procesales que conlleva, y eso nos cuesta a todos, no nada más le cuesta a las partes interesadas,
le cuesta al Estado, y el Estado obviamente nos cobra la factura a todos los mexicanos. Entonces Claro. es algo muy delicado que pues tenemos que prevenirlo, y nos corresponde a nosotros como padres, a nosotros como miembros de una familia, de educar a nuestros hijos, ¿no? Sí, pero definitivamente yo creo que a un menor que viene a este mundo, que no pidió venir, y que se le deje a la expectativa de la buena voluntad del ser que lo engendró, no se vale. No se vale. O sea, la legislación debe de ir encaminada a la protección de la persona. Es más, por ahí hay una iniciativa que dicen que desde el embarazo se tiene que reconocer paternidad, ya se puede, que quieren que se reconozca paternidad. Porque Sí, también hay una situación, si el hombre ni siquiera reconoce la paternidad, ni siquiera va al registro civil, como somos tan responsables, ni siquiera vamos al registro civil y decimos, este es mi hijo y yo le doy mi apellido, ni siquiera eso, ¿cómo puede ejercer la acción una mujer? Tendría que primero demandar el reconocimiento de paternidad, que se hagan los exámenes correspondientes, De que se ADN. determine la paternidad y después ya empezar a tener la facultad como sujeto activo de un proceso para que se le dé los alimentos. Entonces nada más veamos la situación, cuántos de nosotros, y veamos las gráficas que hay, las estadísticas, cuántos niños nacen y no saben ni siquiera quién es el padre porque jamás lo reconocieron. Sí, pero la iniciativa que usted me acaba de comentar, y bueno, el tiempo es muy corto, ya se nos acaba en unos minutos más, la iniciativa que usted me acaba de comentar, de reconocer esa situación, pues todavía no sabemos si van a ser... No, O sea, está en proyecto, ya es un está en proyecto. proyecto, pero pues también yo creo que nos estamos yendo al extremo ¿Pero por qué? por el ¿Qué abuso. nos dice la fuente real del derecho? Sino que es una forma de dar respuesta inmediata a una problemática social a través de una norma. Entonces, cuando se está tratando todo esto, es que hay una problemática social por la irresponsabilidad de nuestro género masculino normalmente. Sí, pero ¿cómo, No se vale. ¿cómo ofreceríamos nosotros esta prueba? No, pericial? es difícil, Sí, porque ni siquiera, digo, eso queda siendo un simple proyecto, pero las medidas provisionales creo que es una forma de garantizarle al menor, olvídese de la mujer, al menor que va a tener un alimento de la persona que lo engendró, y que tuvo por lo menos el valor de reconocerlo, porque ni siquiera el gran porcentaje de la población lo hace, ni siquiera lo reconoce, y no se vale venir al mundo sin siquiera saber quién es el padre, mucho menos pedirle una pensión alimenticia. Pues queridos amigos, se nos agotó el tiempo. Gracias por venir, licenciado Gres. Nos vemos en la próxima semana. Quedó pendiente, porque fue El muy aspecto rápido, penal. el aspecto penal, muy interesante también, pero pues bueno, vivimos en los extremos jurídicos, pues por los incumplimientos que acabamos de platicar. Queridos amigos, nos vemos el próximo viernes en otro programa de Pregúntale a tu abogado. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales.